bueno, arranqué a las 8, creo, de 8 a 10 di una, de 10 a 12 di otra, de 12 a 14 di otra, así que hoy una maratón, así que ahora me van a traer un café para ablandar un poco las cuerdas vocales. No, la verdad que bien, la idea de la PFO en realidad es un poco lo que trabajar sobre terapéutica, así que la verdad que bastante interesante, a ustedes les va a servir. ¿Qué pasó, Sebas? Está muy cambiado. Bien, parece Vin Diesel. Ahora. Estaba cerrando ciclos. Está perfecto, está perfecto. Vamos a terminar todos pelados a fin de año, ¿eh? Cuídense ustedes, Georgina. Ahí están todos. Vamos a terminar. La probamos. ¿Eh? Que Sebas después nos cuente su experiencia. Si sirve pelarse, probamos. Bueno, está perfecto. Bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Hoy vamos a hablar de un tema bastante, en realidad nos va a servir mucho para repasar el tema de hoy, porque nosotros vamos a hablar de uno de los últimos temas que nos compete al sistema nervioso, que es el tratamiento de las adicciones. ¿Y por qué digo que nos va a servir como repaso? Porque en realidad, dentro del esquema de fármacos que nosotros estuvimos viendo hasta el día de hoy, el 95% de los que se utilizan en el tratamiento de las adicciones ya los vimos. Con lo cual, obviamente, lo que vamos a trabajar hoy es en qué contexto utilizamos tal o cual fármaco y vamos a agregar los pocos fármacos que no hemos visto aún que también se utilizan para el tratamiento de las adicciones. ¿Sí? Entonces, lo primero que me gustaría comentarles es, vieron que siempre hablamos un poco de lo neurobiológico inicialmente para después pasar a hablar de lo farmacológico para buscar el contexto en el cual nosotros utilizamos los fármacos. Y ustedes saben que existe algo a nivel cerebral muy importante, muy interesante, que se llama sistema de recompensa. ¿Sí? Yo no sé si lo han visto en alguna oportunidad, si no, igual se los refuerzo. Si me aguardan un segundito, les traigo el pizarrón, así podemos hacer un dibujito bien rápido. Dale, que tengo un pizarrón acá en la habitación de al lado. Un segundo. Perdonen la desprolijidad, pero así por lo menos puedo hacer un dibujito que por ahí es más sencillo. Oh, ahí está bien. Bien. Acuérdense que esta no es la cámara de la Facu, que se ve medio distorsionado, pero vamos a hacerlo bien grande para que lo puedan visualizar bien, ¿sí? Cierro acá. Ahí está. Entonces, para entender la fisiopatología de la adicción, lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que tenemos ese famoso neurotransmisor del cual se agotaron de escucharme, que es la dopamina. ¿Sí? La dopamina. ¿Se logra ver este color o busco uno más fuerte? Se ve poco, profe, pero se ve. Si Okay. puede tener uno más fuerte. Dale. ¿Hay otro de estos? ¿No? No. Bueno.
Me fijo, me fijo. ¿Te fijas? Sí, sí, no, no. Sí, era el único que estaba acá. Me lo robaron mis hijas, chicos. Perdón. Bueno, vamos a ver si yo les voy describiendo igual. Nosotros en el mesencéfalo vamos a tener un sector que se llama área tegmental ventral, ¿sí? El área tegmental ventral. ¿Qué es el área tegmental ventral? El área tegmental ventral es un conjunto de neuronas dopaminérgicas. Su principal función es liberar dopamina a distintos sectores del cerebro. Es más, ustedes ya lo han escuchado cuando hablamos de las psicosis, de los antipsicóticos. ¿Por qué? Porque existía la vía mesolímbica, la vía mesocortical. Y esa vía mesolímbica, mesocortical, meso viene de mesencéfalo, más específicamente del área tegmental ventral. ¿Sí? ¿Será que funciona esto? Bueno, a ver. Este parece que sí. Y este se ve. Ese se ve mejor, ¿no? Genial. Entonces, de esta área tegmental ventral, el sistema de recompensa es la conexión de esta área tegmental ventral con ese famoso núcleo accumbens, ¿sí? El núcleo accumbens, y de la conexión de ese núcleo accumbens estimulado por la dopamina, la conexión de ese núcleo accumbens con distintos sectores de la corteza. ¿Qué van a generar? Cambios conductuales. Esto es el sistema de recompensa. Sistema de recompensa. ¿Por qué se llama sistema de recompensa? Porque a mí me va a generar una descarga placentera con una manifestación clínica determinada, ¿sí? Cualquier situación que a mí me genere placer me va a estimular al área tegmental ventral para que libere dopamina al núcleo accumbens. Por eso es que yo se los mencioné como el núcleo del placer. Ese núcleo accumbens, estimulado por la dopamina, me va a estimular distintos sectores de la corteza cerebral. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy de buen humor, voy a tener conductas agradables. ¿Sí? Cuando uno se levanta con el pie izquierdo a la mañana, por ahí, con la primera persona que se cruza a la mañana, ¿sí? Tiene un encontronazo, hay un cambio conductual. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el consumo de sustancias? Nosotros liberamos una cantidad determinada de dopamina, pero si yo consumo alguna sustancia cualquiera, alguna droga, ¿sí? Lo que voy a generar, esperen que me busco la silla acá, lo que voy a estar generando es una descarga sobreexagerada de dopamina, ¿sí? Una sobredosis de placer, por decirlo de alguna manera. Las drogas lo que van a hacer es estimular muchísimo, pero muchísimo, la liberación de dopamina. ¿Qué va a generar eso? Una sobreestimulación del núcleo accumbens. ¿Y qué genera la sobreestimulación del núcleo accumbens? Cambios conductuales. Cambios conductuales que van a decir, necesito buscar más de esta sustancia. Por ejemplo, me quedé sin plata. Voy a delinquir. Voy a robar. Voy a generar conductas de riesgo. ¿Sí? Bueno, entonces, esto es la neurobiología del por qué se produce una adicción. ¿Por qué? Porque digo, bueno, hoy voy a dejar de consumir cocaína. Listo, perfecto, dejo de consumir cocaína. Disminuye la liberación de dopamina. Pero el núcleo accumbens desarrolló muchos receptores para la dopamina, porque estuvo acostumbrado a recibir mucha dopamina. Y que de un día para el otro el núcleo accumbens tenga muchos receptores expresados y poca dopamina acoplada, ¿qué va a generar?
muchos síntomas conductuales. Me va a generar síntomas conductuales y síntomas autonómicos. Estimulación del simpático. Dicho lisa, digamos llanamente. ¿Qué va a generar eso? Estimulación del simpático. ¿Y qué genera esa estimulación del simpático? Sudoración, palpitaciones, temblor, ¿sí? Alteraciones conductuales, irritabilidad, agresividad, falta de motivación. ¿A qué le suena todo eso? Abstinencia. Perfecto, perfecto. Eso es la abstinencia. Por esto es que se produce la abstinencia. Entonces, mi principal objetivo para el tratamiento de las adicciones, mi principal no, dentro de los objetivos del tratamiento de las adicciones, es calmar la abstinencia. Y ahí es donde farmacológicamente voy a tratar de suplir a ese exceso de dopamina. ¿Con qué? Con otra sustancia que no sea una droga de abuso. Por ejemplo, un psicofármaco. Doctor, Sí. una vez estimulado dicho centro, queda como de por vida un aumento de los receptores. ¿Generaría una tolerancia? Sí, en realidad no es que quedan todos los receptores expresados de por vida, van disminuyendo paulatinamente, pero sí queda un cambio epigenético de por vida a nivel neuronal. ¿Qué quiere decir esto? Que se tornan más susceptibles estas neuronas a una nueva actividad con mucha dopamina. ¿Sí? Es decir, que si yo dejé de consumir cocaína hoy y dentro de 10 años vuelvo a consumir un poquito, ¿sí?, de cocaína, lo que va a hacer este núcleo accumbens es expresar de nuevo un montón de receptores, pero mucho más rápido. ¿Sí? O, por ejemplo, no hace falta que consuma. Solamente hace falta pasar por la esquina en donde me juntaba con la mala junta, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y consumía. Ni siquiera consumí. Pasé por ahí y ya se generó la liberación de la expresión de esos receptores y, bueno, síntomas de abstinencia, a pesar de no haber consumido. Es decir, que queda de por vida. ¿Se entiende, Jonathan? Sí, eso sería como si estuviese rememorando toda la situación que la droga le daba y automáticamente libera la dopamina como una sobrecarga por el éxtasis y el placer que pasaba antes. Exactamente, exactamente. Se genera eso y ahí se desencadena un concepto importante para las adicciones que se llama el craving. El craving es el deseo profundo de consumo. ¿Sí? El craving es el deseo profundo de consumo. Y hay muchos fármacos que van a apuntar a disminuir esto. O sea, como estrategia farmacológica, además de disminuir los síntomas de abstinencia, van a estar disminuir el craving, ¿sí? Disminuir ese deseo de consumo. Por eso es que es muy variable el tratamiento de las adicciones. Entonces hacemos esta introducción previa para después poder hablar de cada situación en particular. No es lo mismo el tratamiento del consumo de nicotina, por ejemplo, un tabaquista, que el tratamiento del consumo de un paciente que consume cocaína. ¿Sí? Doctor, estas dos drogas son estimuladoras. ¿Cómo se daría la cuestión de las drogas depresoras como los opioides? Lo mismo. El opioide genera una liberación de dopamina también. No interesa si son drogas psicoestimulantes o sedativas, ¿eh?
El tema es la sensación que genera. La liberación de dopamina se da de igual manera. De hecho, sin ir más lejos, Jonathan, el dolor genera placer. ¿Sí? El dolor genera placer. Por eso el masoquismo, el sadomasoquismo, hay cuestiones, hay algo que se llama también, bueno, mismo las conductas autolesivas en pacientes con, por ejemplo, trastorno límite de la personalidad, que suelen, digamos, cortarse a menudo, pero no cortarse profundo, sino cortarse para realmente sentir una descarga de adrenalina, de noradrenalina, que eso genera placer. Por eso, suena raro, pero es así, realmente. El dolor genera placer. O sea, hay muchas cosas que generan la liberación de dopamina, ¿sí? Bien. Doctor, tengo una duda. ¿Sí? Estuve leyendo algo sobre la vía del olfato que lo relacionaba justamente con las adicciones del sistema de recompensa, pero no lo entendí. ¿Por qué? Lo leí del libro de Rey. No sé Del si olfato. pero no lo entendí por qué. Pero justamente hablaba de esto, del sistema de recompensa, y decía que tenía relación con la fisiopatología de las adicciones. Mirá, lo que a mí me puede retrotraer a eso, Georgina, es el tema del olfato y de reconocer directamente un aroma o un olor específico a una sustancia. Y eso lo que va a hacer es estimular el hipocampo. ¿Sí? Porque... Entendí por qué la relación con las adicciones y el sistema de recompensa. Bien, en realidad cuando uno... está buena la pregunta, ¿eh? Y eso no nos aparta del tema. Imagínense que acá tengo el globo ocular, ¿sí? No. Tengo la nariz y la boca. ¿Se entiende el dibujo? Claramente. Perfecto. A través del olfato, ¿sí? Tenemos los receptores, ¿no? Las células de Schultz a nivel de la mucosa pituitaria, capta la información, ingresa al bulbo olfatorio y del bulbo olfatorio se dirige directamente, la información del olfato, directamente a la corteza entorrinal. ¿Dónde está la corteza entorrinal? En el lóbulo temporal. Esa corteza entorrinal, quizá alguno no la haya escuchado nunca, forma parte del hipocampo. Quiere decir que el olfato termina en un sector del hipocampo. Y el hipocampo, nosotros sabemos que se encarga del recuerdo, ¿sí? De la memoria también emocional. Y esto está conectado, tiene tres conexiones importantes, la corteza entorrinal. Está conectado con el cerebelo, está conectado con unas vías extrapiramidales y está conectado, ¿sí? Está conectado directamente con el sistema límbico, entre ellos la amígdala y el núcleo accumbens. Entonces quiere decir que un olfato me va a conectar directamente con un área del placer o del displacer. Por eso es que cuando nosotros olemos un perfume, nos va a recordar a alguien. Y ese alguien puede ser una persona agradable para nuestra vida o puede ser una persona desagradable. Y va a generar una respuesta. Si yo huelo a el perfume que le regalé a mi mujer, yo huelo, lo primero que hago es empezar a transpirar y a temblar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque genera una reacción de miedo. Eso es una respuesta condicionada. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa con distintas sustancias. Se ríen, no, pero es en serio, ¿eh? Hay perfumes que nunca más en la vida, vieron que están buenísimos, pero nunca más en la vida los van a poder oler. Yo me acuerdo cuando se lo regalé a mi exnovia, era buenísimo, era el mejor perfume de mi vida. Ahora no lo puedo ni oler. Pero bueno, nada, mentira. Me preparó un café. Eso lo digo porque estaba helado el café que me preparó recién. Pero bueno. A ver, no sé si se entiende. Yo me imagino que debe ir esto del libro de Rey, que por ahí, por algún lado lo debo tener, después lo voy a leer bien. Debe ser la conexión que tiene directamente el área del olfato con el sistema límbico.
y ahí una respuesta al sistema de recompensa, porque el sistema de recompensa es el sistema límbico. Eso Nada más sí, que eso. y lo que yo no entendí es por qué hace la relación con las adicciones, eso. Por eso fue esto la pregunta. Y por la estimulación del sistema de recompensa. El Claro, tema, todo el sistema de recompensa y lo relaciona con las adicciones, pero no entiendo por qué. y ahí tenemos seguro, pero totalmente seguro, el recuerdo de una sustancia se recuerda por distintas vías, por la vía del gusto, por la vía del olfato y por otras, ¿sí? Tiene un olor la sustancia, la marihuana es bien característico, ¿sí? Entonces ese olfato, ese olor, me va a recordar y me va a activar el sistema de recompensa. Solo olerlo, ¿sí? No sé si todos conocen, calculo que sí, todos debemos conocer el olor a marihuana. Es muy característico, ¿sí? En algunas personas ese olor a marihuana no nos desencadena nada, y en otras personas que han tenido problemáticas con el consumo de la marihuana, me puede desencadenar una sobreestimulación del sistema de recompensa. ¿Se entiende? Entiendo, gracias. De nada. De todos modos voy a leer bien eso que vos comentaste para ver si hace referencia a otra cosa, pero no importa. Esto existe y es real. Muy bien. Bueno, ¿qué piensan ustedes que ocurriría si se sobreestimula el núcleo accumbens y se sobreestimula el área dorsolateral de la corteza frontal que se encarga de la motivación, de los afectos? Si algo se sobreestimula en demasía, ¿qué puede ocurrir? ¿Que se colapse? Dicho de otras maneras, Lucas, ahí Claudia acota. Está bien, en otro concepto, Claudia dice que se agote, ¿sí? Que se colapse, que se agote. Sí, puede ocurrir eso. Entonces, al verse comprometido, sobreestimulado durante mucho tiempo, se ve afectado eso. Entonces, vamos a decir, no que llegue a un brote, Marinaldo, pero sí que llegue a tener manifestaciones clínicas psiquiátricas, como por ejemplo depresión. ¿Sí? Los pacientes con consumo problemático de sustancias, que se llama hoy, a la adicción se le llama consumo problemático de sustancias, suelen tener digamos, durante la cronicidad de ese consumo problemático, síntomas depresivos. Esto no es un dato menor porque a nosotros nos habla de las herramientas psicofarmacológicas que podemos usar, ¿sí? O sea, antidepresivos. Es muy común ver a un paciente adicto, principalmente a sustancias muy adictivas, por ejemplo, la cocaína, que necesiten un tratamiento antidepresivo. Doctor, en estos casos, trataremos del paciente como un paciente bipolar por el cambio de humor que puede generar, que puede estar generado o no. En realidad, es interesante tu pregunta, Jonathan, porque el tratamiento, la mayor cantidad de fármacos que se utilizan en los pacientes con adicciones son estabilizadores del estado de ánimo, que casualmente es lo que utilizamos en un trastorno bipolar, pero no porque generen bipolaridad. ¿Sí? No es que esto desencadena un trastorno bipolar. Esto ¿Sería una agota. situación similar? Símil sí. ¿Por qué? Porque la abstinencia me lleva a un impulso o a una compulsión y además voy a tener síntomas depresivos. O sea que sí, es parecido. Yeah. Muy bien. Bien. Entonces, habiendo visto todo esto y sabiendo que afecta a la esfera de la timia, ¿no? Del estado de ánimo, ya tenemos más o menos una orientación a cómo es el tratamiento. Sé que voy a utilizar antidepresivos por un lado, ¿sí? ¿Qué otro fármaco creen ustedes que podrían utilizar entendiendo esta fisiopatogenia? Por ejemplo, para calmar el deseo
o los síntomas de abstinencia. Ansiolíticos. Ansiolíticos es una muy buena opción, como por ejemplo, te lo voy a discutir, esto. Hago una pregunta. Sí. ¿Pero conviene darle ansiolítico a una persona que ya tiene conductas adictivas y estamos tratando de sacarle la conducta adictiva, le vamos a meter otra? ¿Por qué? ¿Qué genera la el ansiolítico? Y son adictivos. Bien. Pero creo que son menos peligrosos que... Prefiero que haga una costumbre a los ansiolíticos antes que a la cocaína. Lo saco de la cocaína primero y después veo. Es interesante lo que se está generando acá, una discusión. Claro, yo opino igual. Ansiolíticos, Los ansiolíticos son algo estudiado, la cocaína es súper abrasiva para el cuerpo. Además vos vas a ir como, no me sale la palabra, pero como bajando la medicación en medida que el paciente vaya disminuyendo eso. Claro, a medida que voy controlando la abstinencia, voy empezando a bajar la dosis. Titulando, creo que se llama. Sofía. ansiolíticos. Perdón. O sea, le pones algo que puede generar otra adicción a un paciente ya predispuesto a adicciones. Si se genera una adicción a la cocaína, el paciente está predispuesto a eso también. Porque hay estudios que avalan que genéticamente estamos predispuestos o no a tener eso justamente, adicciones. Entonces, vos le pones una adicción, le cambias por otra, por más de que sea más leve, no es productivo para el paciente, en mi opinión. ¿Y Jonathan? Ansiolíticos no benzodiazepínicos como el Zolpidem se podrían utilizar. Bien. Bueno, perfecto. Me encantó porque se abrió un abanico de drogas acá, psicofarmacológicas y drogas de abuso muy interesante. A ver, partamos de la base. Sí, antes. Porque dijo que ese tenía vida media larga. Lorazepam creo que era. Bueno, hay algún ansiolítico que tenga una vida media larga para que vaya tolerando más. Perfecto. El Lorazepam se llama, es ese. El Lorazepam. Bien. Bien. A ver, vamos a aclarar algunos conceptos que acaban de decir. Sí, una persona con rasgos de la personalidad adictiva tiene mucha más tendencia a volverse adicto a distintas sustancias. ¿Sí? Así como decía Sofía recién, Josi también lo escribió ahí en el chat acerca de si una persona que ya era adicta a la cocaína, si se puede tornar adicta a otras sustancias. Sí, hay más posibilidad. Pero, por un lado, es mucho más controlado el efecto que nosotros podemos tener con la dosificación de una benzodiazepina que de la marihuana, que de la cocaína, porque yo sé cuánto le estoy dando de gramaje a un paciente si le tengo que dar una benzodiazepina. En cambio, si el paciente toma, no sé, compró 1 gramo de cocaína, no sabe cuánto realmente tiene eso. Es decir, al no ser legal, no tenemos la más pálida idea de cuánto es el gramaje que tiene un cigarrillo de marihuana, ¿sí? Que tiene 1 gramo de cocaína. No sabemos realmente cuánto tiene. Entonces no hay forma de controlarlo. O sea, ya de por sí es mucho mejor poder tener un control del gramaje e ir sumando para calmar los síntomas de abstinencia un ansiolítico benzodiazepínico y luego bajar paulatinamente. ¿Es lo mejor? No. ¿Es la primera indicación? Tampoco. Voy de la mano a lo que decía Sofía. Si yo tengo un paciente adicto a, no sé, cocaína, por ejemplo, voy a tratar de no darle como primera opción de tratamiento una benzodiazepina. ¿Sí? Voy a tratar de darle un estabilizador del estado de ánimo. Por ejemplo, el que se utiliza mucho es la carbamazepina. ¿Sí? La carbamazepina o el ácido valproico también se utiliza mucho. Básicamente
porque aumentan los niveles de distintos neurotransmisores, dentro de ellos la dopamina. ¿Sí? Recuerdan que actúan sobre los canales de sodio y de calcio en distintos grupos neuronales, dopaminérgicos, adrenérgicos, etc. ¿Sí? Entonces me van a estimular la liberación más aumentada de dopamina. Por otro lado, son estabilizadores del estado de ánimo, con lo cual van a estar buscando inhibir la compulsión y la impulsión, que es lo que hablábamos hace un ratito con Jonathan. ¿Sí? Por eso es una de las primeras opciones de tratamiento, son los estabilizadores del estado de ánimo, como la carbamazepina, como el ácido valproico. ¿Sí? Pero las benzodiazepinas sí se utilizan como primera elección en el alcoholismo, por ejemplo. Uno de los primeros tratamientos que se da a un paciente alcohólico es la benzodiazepina, a pesar de tener su efecto adictivo, ¿sí? Bien, y existen otros ansiolíticos no benzodiazepínicos que pueden utilizarse en otras personas, como por ejemplo, decía Jonathan, el Zolpidem. ¿Conocen algún otro? Quizás más utilizado. Ramelton, Zaleplon, pero no sé cuál es más utilizado. Antihistamínico también. Bueno, un antihistamínico puede darse, ¿sí? Pero hay otro. La pregabalina. La pregabalina es un ansiolítico y un estabilizador del estado de ánimo también, ¿no? Anticonvulsivantes en dosis bajas se pueden administrar. Claro, los anticonvulsivantes, Lucas, son los estabilizadores del estado de ánimo. El ácido valproico y la carbamazepina son anticonvulsivantes. Y como vos bien dijiste, se dan no a dosis elevadas. La dosis que se utiliza de la carbamazepina es 200 miligramos a la mañana y 200 miligramos a la noche. ¿Sí? Es la dosis que suele utilizarse para estos tratamientos. Y del ácido valproico son 500 miligramos por la mañana, 500 miligramos por la noche, y puede adicionarse 500 miligramos más a la tarde, viste, mediodía, tipo tarde, 3 tomas diarias. Sería, Nicolás, 200 miligramos al día y a la noche sería 200 miligramos por toma, Nicolás, cada 12 horas de carbamazepina. Sí. ¿Antidepresivos se podría usar también? Exactamente. Ahora vamos a ver cuándo utilizamos los antidepresivos. Ahora estamos trabajando más sobre lo que es el craving, es decir, el deseo desmedido al consumo, y la abstinencia. Para la abstinencia y para el craving, los que se utilizan son los estabilizadores del estado de ánimo, las benzodiazepinas, y otro fármaco muy importante, que es un agonista dopaminérgico, que creo que es el que no habíamos visto hasta ahora, que se llama clonidina. Clonidina. La clonidina es un fármaco que se utiliza habitualmente en las instituciones de internación, ¿sí? No se suele utilizar en ambulatorio, por lo menos no es común, porque tiene un riesgo de hipotensión muy elevado, ¿sí? Es altamente hipotensor y sedativo. Pero es excelente para el craving, ¿sí? Tengo un deseo desmedido, irrefutable, quiero consumir, Bueno, pequeñas dosis de clonidina pueden utilizarse para esta situación. ¿Por qué? Porque es un agonista dopaminérgico. Entonces, al ser un agonista dopaminérgico, estoy simulando esa cascada de dopamina que recibía con la droga, ¿sí? Porque realmente es literalmente una cascada de dopamina lo que generaba la droga, ¿sí? Bien. Sí. ¿Tiene alguna otra actuación la clonidina?
La clonidina sí, para las crisis hipertensivas. Ah, bien. Se le utiliza. Por Se eso. le utiliza. Ahí está. Para las crisis. Ah, no sé si por ahí lo vieron con el doctor Vera, es verdad. Quizás lo vieron en hipertensión con el doctor Vera. Ujú. Bien. Doctor, en el alcoholismo tengo la naltrexona por el sistema de recompensa de péptidos opioides en el alcoholismo. Bien. En realidad es válido eso, Sebas. Se utiliza tanto eso es más para las intoxicaciones, ¿sí? Es decir, vos podés tener un cuadro de adicción y podés tener un cuadro de adicción y un cuadro de intoxicación. Es una sobredosis. En la sobredosis se utiliza naltrexona, ¿sí? En la sobredosis. Eso es como el antídoto. No, pero igual en los últimos papers que estuve leyendo, Seba, se perdura en el tiempo la naltrexona, lo mantienen en el tiempo. Sí, tenés razón. Sí, está acá como para disminuir el deseo del consumo, tipo es un anti-craving y bloquea, es antagonista de los opiáceos, digamos que me producen el placer en el alcoholismo. Tenés razón. La naltrexona también se utiliza crónicamente. Sí, sí, sí. Gracias por la aclaración. Está muy bueno eso, sí. Marinaldo dice, doctor, ¿por qué no se usó los bloqueadores dopaminérgicos antipsicóticos por sus efectos adversos? ¿Por qué no se usa? Marinaldo, lo que vos preguntás es si no se usan los antipsicóticos para los efectos de la abstinencia. Sí, Correcto. porque si no se usa, porque son bloqueadores, bloqueadores dopaminérgicos. Sí, de hecho se utilizan los antipsicóticos. Ahí vamos a llegar a otra instancia del tratamiento, ¿sí? Pero sí, se utilizan muchísimo los antipsicóticos en el tratamiento. Uh-huh. Bien. Entonces, recordemos que lo que buscamos para el craving y para la abstinencia es utilizar los estabilizadores del estado de ánimo, utilizamos las benzodiazepinas y utilizamos la clonidina. Dentro de los cambios conductuales que pueden ocurrir en las personas adictas, ¿sí?, que exceden a la abstinencia, pueden haber un montón de cambios conductuales disruptivos, como por ejemplo el delinquir, ¿sí?, la agresividad, la irritabilidad. Y para esos síntomas, lo que puede utilizarse son fármacos más sedativos, como por ejemplo, los que decía recién Marinaldo, los antipsicóticos. Y dentro de los antipsicóticos, uno de los más utilizados para las adicciones es la quetiapina y la olanzapina. La quetiapina y la olanzapina. Bien. ¿Qué otro fármaco se les ocurre a ustedes pensando en mecanismos de acción que quizá hemos pasado más por arriba, pero hemos visto en antiepilépticos, que podría utilizarse si yo tengo que sedar, que tengo que bajar la impulsividad, tengo que bajar las conductas disruptivas en un paciente, pensando en los neurotransmisores? Mírenme a los ojos. Mírenme a los ojos. ¿Cuál es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia en el sistema nervioso central? GABA. Bien. ¿Qué fármaco le puedo usar? Gabapentin. El gabapentin es un análogo GABAérgico que también es útil para el control, para el tratamiento de las adicciones. ¿Sí? Recuerden, al igual que la pregabalina, que también
actúa a nivel GABAérgico, ¿sí? Bien. La lamotrigina, Brenda, también no es el que más se utiliza, ¿eh? Pero sí, como estabilizador, depende de las características de la persona, puede utilizarse, pero no es de los más efectivos, ¿sí? Bien. Bueno, entonces tenemos el grupo farmacológico de los antiepilépticos o estabilizadores del estado de ánimo, tenemos el grupo farmacológico de las benzodiazepinas, tenemos el grupo farmacológico agonista dopaminérgico como la clonidina, y por otro lado tenemos el grupo farmacológico de los antipsicóticos. Bien, ahora, un paciente con una historia de consumo problemático de sustancias, ¿sí?, de larga data, que tiene una afección de la esfera motivacional, del estado de ánimo, es muy probable que termine tomando un antidepresivo. Es decir, que el tratamiento con antidepresivos se da en pacientes adictos ya en recuperación, por decirlo de alguna manera, no en el cuadro agudo. En un cuadro agudo, anoten bien grande, no se dan antidepresivos. En un cuadro agudo, no se dan antidepresivos. Bien. Doctor, Sí. y en caso de una recaída del paciente que está en tratamiento, está en uso del antidepresivo, ¿se lo suspende hasta que quede hasta que consiga le sacar de la crisis o se mantiene el tratamiento? Se mantiene el tratamiento. Se mantiene el tratamiento en el caso de recaída y depende la sintomatología y el riesgo que haya, se puede dar algún fármaco temporalmente de acción más rápida, pero se mantiene el tratamiento. Hay un fármaco que lo dejo para lo último porque es uno de los que más se le está dando bola ahora, que quiero que realmente recordemos, que es el topiramato. El topiramato tiene muchísima acción, es decir, se está utilizando muchísimo en el tratamiento de las adicciones, tanto para el craving como para el mantenimiento. Hay unos estudios bastante recientes que hicieron es un estudio comparativo con placebo, en el cual se estudió una N de pacientes con tratamiento con topiramato versus tratamiento con placebo, ¿sí? Y el 59% de los pacientes con topiramato logró una abstinencia de 13 semanas versus el 26% con placebo. Es decir, que se estudiaron a esos pacientes desde el día 0 hasta las 13 semanas de iniciado el tratamiento, y el 59% de los que tomaban topiramato continuaban abstinentes del consumo de cocaína, ¿sí? De cocaína y en realidad de otras sustancias, porque es ampliamente utilizado. Lo que sí es que son altas dosis de topiramato, ¿sí? Va de 75 hasta 300 miligramos lo que se utiliza. Bien. No me quería olvidar de ese estudio. El topiramato, esperen que acá tenía, no me quiero olvidar de ninguno. No me olvido de ninguno. Esos son los fármacos más utilizados. Perfecto. ¿Qué utilizarían ustedes? Ahora vamos más específicos, ¿sí? ¿Qué utilizarían ustedes en el tratamiento del consumo de el tabaco, del tabaquismo? Bupropión.
Bupropión, perfecto. ¿En qué dosis? No me acuerdo. Inicia con 125 miligramos día y a las 2 semanas aumenta a 250, ¿no? 150 miligramos día y después 300. Exactamente. El tratamiento tiene que llegarse, muy bien, ahí lo dijo Josie también, a 2 comprimidos por día de 150 miligramos. Uno por la mañana, uno por la noche. Y también para el tabaquismo se utiliza el topiramato. No sé si alguno de ustedes fumó o algo e intentó dejar en algún momento o dejó básicamente en algún momento. No sé si alguno de ustedes lo hizo, no me deje mentir, pero lo que ocurre habitualmente cuando un paciente deja el cigarrillo, empieza a tener mucha hambre, mucho apetito, ¿sí? Producto de la ansiedad. Entonces el topiramato es una excelente opción. ¿Por qué? Porque además de generar ese efecto antiimpulsivo, genera un efecto adverso anorexígeno. Es decir, que el topiramato es un fármaco que se utiliza para, en tratamientos de pacientes obesos. El ¿Sí? bupropión también, doctor, ¿no? El bupropión también, pero no tanto como el topiramato. El topiramato es bien anorexígeno. ¿Sí? ¿El bupropión tiene como efecto disulfiram? El bupropión tiene un efecto disulfirán, sí. Pucha, no lo tengo, no me lo acuerdo bien detallado. A ver, ¿cómo era? Recordámelo. El disulfiram se ocupa para el alcohol, para que inhiba la enzima. Y bueno, creo que había uno que tenía para dejar de fumar que tenía efecto disulfiram. No me estoy acordando si era ese. Sí, lo tiene, es el bupropión, pero no me acuerdo bien el efecto. Bien. Bien. Ahí dice, Josie inhibe los impulsos de comer y fumar. Bien, eso es el bupropión y el topiramato. Entonces sabemos que para el cigarrillo, bupropión, 300 miligramos por día, topiramato, que puede ser bastante variable la dosis de acuerdo a cada paciente. En el alcohol, ¿qué utilizarían ustedes entonces como primera elección? En lo agudo. Bien. ¿Y en lo crónico, Georgina? ¿Qué habilitaste? Antidepresivos. Antidepresivos. ¿Sí? Los cocainómanos. ¿En el agudo también, doctor? No. En lo agudo las benzodiazepinas. Y en lo crónico, los antidepresivos. Y una pregunta, doctor. ¿Los parches intradérmicos de nicotina en el tratamiento para el fumante? Son útiles. Que tenemos teníamos por lo menos en la primera era, creo. Fue hablado que sería el primero de tratamiento, el parche intradérmico o comprimidos. Sí. Y después el bupropión. Efectivamente, sí. Es muy útil, Jonathan, los parches de nicotina. Esos son válidos. Me habían quedado ahí en el tintero. Muy bien. Doctor, yo ahí le quiero preguntar una pregunta. Si tenemos un paciente que es adicto, para instaurar el tratamiento, ¿se le quita la droga o va dejando que lo deje paulatinamente? No sé cómo será, por eso le pregunto. Está perfecto, está perfecto. Bueno, ahora entramos en la parte más importante de esta clase, ¿sí? Yo lo primero que quería hacer era darle el pantallazo de los fármacos que utilizábamos. Pero qué difícil es instaurar un tratamiento farmacológico si el paciente continúa consumiendo la droga, porque nosotros sabemos que el alcohol es una sustancia que se absorbe mucho más rápido que otros fármacos. Entonces, por ahí le estoy dando un antidepresivo y está tomando alcohol, y el antidepresivo no le sirve de nada porque así como lo toma, lo elimina, porque no se absorbe casi, se absorbe más el alcohol. Entonces, es sumamente importante que el tratamiento no sea únicamente farmacológico, que sea interdisciplinario con la parte terapéutica, ¿sí? Necesita
que el paciente esté abstinente del consumo de la sustancia. Es fundamental que esté abstinente del consumo de la sustancia. Eso sería el gol estándar. Bajemos a la realidad. No es tan así. No en el 100% de los casos viene un paciente y te dice, quiero dejar de tomar, hoy dejo y dame algo de medicación. Pasa en contados casos eso, ¿sí? Con lo cual, nosotros tenemos que llevar un control bastante exhaustivo de la parte clínica del paciente, ¿sí? Porque la interacción farmacológica, en el mejor de los casos, va a hacer que no se absorba el medicamento, pero en el peor de los casos puede tener interacciones farmacológicas que me lleven a una crisis hipertensiva, a un cuadro de sedación que me lleve a un síndrome confusional, a un delirium, etc. ¿Sí? Entonces, Georgina, lo ideal y la respuesta sería sí, tiene que estar en abstinencia al consumo de la droga para tener un efecto mucho, pero mucho mejor. Ahora, no siempre se da y se pueden utilizar los fármacos igual, pero con muchísimo control clínico. Yo por lo menos lo que hago es primero solicitar un estudio de rutina previo al tratamiento, porque muchas veces un paciente con consumo problemático de sustancias, principalmente el alcohol, ¿qué trae aparejado? Déficit vitamínico. Además, ahí lo dicen, hepatopatía, exactamente. Pueden traer aparejado una hepatopatía, ¿sí? Y si tiene una hepatopatía alcohólica, tengo mucha menos chance de metabolizar los medicamentos. Entonces le estoy dando un medicamento a una dosis que yo tengo que tener en cuenta cómo funciona ese hígado. Hace muy poquito me pasó de entrevistar a un paciente y lamentablemente lo tuve que derivar porque no lo podía tratar yo. Lo tuve que llevar a un clínico, lo estabilizaron y ahora vuelve a la consulta. Era imposible que yo lo pueda tratar, por lo menos dentro del punto de vista farmacológico. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo está con el laboratorio nuevamente. Entonces, lo que tenemos que tener es un laboratorio de inicio, hablar con el paciente y con la familia, porque el tratamiento de las adicciones debe hacerse con la familia, bien grandote, debe hacerse con la familia. Imagínense, yo estoy queriendo dejar de tomar y mi mujer todos los días se abre una cerveza enfrente mío a la noche. Y la verdad que, ¿no? Está tentando al demonio. Entonces tiene que saber ella, por parte del profesional, de, mirá, tiene que haber un cambio actitudinal, un cambio de hábitos en el hogar para poder ayudar a tu marido que está queriendo dejar de tomar. ¿Sí? Entonces se tiene que trabajar conjuntamente con la familia. Tiene que haber un tratamiento psicoterapéutico. ¿Sí? Porque la palabra, el habla, a través del habla, nosotros canalizamos muchísimo nuestras angustias, nuestra abstinencia, ¿sí? Nosotros podemos descargar, no sé, llorando con nuestra pareja, con el vecino, con cualquiera, ¿sí? Pero si tenemos a un profesional que sabe cómo guiar esa abstinencia, esa angustia, es mucho mejor. Fíjense que es un tratamiento interdisciplinario, ¿sí? Lo que se utiliza en los tratamientos de las adicciones. O sea, es bastante complejo, costoso. Y créanme, no es un tratamiento fácil, para el paciente, no para el profesional. En realidad, si está en contacto con todo el ambiente familiar, el psicológico, el paciente acepta la medicación, etcétera, está buenísimo, pero para el paciente no es fácil. Es un tratamiento bastante complejo. Ahora,
¿Se puede dejar de consumir? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede dejar de consumir? Soy adicto a la cocaína. Empiezo un tratamiento. ¿Puedo dejar esa adicción? Sí. Creo que sí, pero hay que tener mucha fuerza de voluntad. Bien, sí. Hay que tener muchísima fuerza de voluntad, pero se puede. Entonces, eso es lo que les tenemos que transmitir a los pacientes, que se puede dejar la sustancia, ¿sí? Que hay 1000 casos y él puede ser el caso 1001. Lo único que tiene que haber es justamente ese compromiso. Uno tiene que acompañar en el inicio del tratamiento mucho al paciente para que realmente encuentre esa contención. Y cuando digo mucho no me refiero a lo terapéutico, porque estamos a lo psicoterapéutico. Me refiero a la terapéutica clínica, al medicamento. Doc, este medicamento no me está haciendo nada, ¿qué hago? A las 3 de la mañana. Estoy sintiendo que me están tocando la puerta agentes de la CIA y estoy encerrado en el baño. Caso real, que me llama un paciente a las 3 de la mañana. No, que estoy encerrado en el baño porque hay agentes de la CIA que me están siguiendo y están del otro lado de la puerta. Era la mujer en realidad, ¿sí? Pero lo único, pero estaba con un cuadro, con una crisis, ¿sí? Estaba con una cuestión delirante, paranoide, característico de la cocaína. La cocaína puede generar delirios paranoides. Entonces hay que contenerlo y hay que decirle, bueno, mira, hace una cosa, tomate tal cosa para bajar esa crisis, ¿sí? Pero bueno, lo principal es brindarles esa tranquilidad de que pueden dejar. Y muy importante, chicos, más allá de lo farmacológico, de lo familiar, de todo, es que tienen que cambiar los hábitos, ¿sí? Me juntaba con Marinaldo, ¿sí? Y Marinaldo era quien me proveía de las sustancias, ¿no? Y mi psiquiatra Sofía Bravo me indicó no juntarme con ese chico. Tengo que seguirlo al pie de la letra, ¿sí? Tengo que evitar toda la vida volver a juntarme con Marinaldo, ¿sí? Bien. Nótese que es un ejemplo, ¿no? Alejado de la realidad. Se mata de risa. Bien, esto es así, nosotros tenemos que generar esos cambios de hábito, ¿sí? Es muy importante que generemos cambios de hábitos. Tenemos que alejarnos de la esquina donde consumía, pero consumía en la esquina de casa. Bueno, salí de tu casa y andá para el otro lado, ¿no? Esas cosas. Las malas juntas, claro, las malas amistades, dicen. Muy bien. Bien. No hay que minimizar, ¿sí? Esto ya lo digo a modo, qué sé yo, experiencia de vida, ¿sí? O ¿cómo se dice? Más, es un plus, un bonus track, vamos a decirlo. Nunca minimizar, ¿sí? Bueno, hoy me voy a despedir del alcohol y las despedidas no existen. Le decía el otro día a un paciente, bueno, yo quiero empezar, venía a la consulta, ¿no? Yo quiero empezar el tratamiento. Bueno, bárbaro, vamos a empezar con esto. Pará. Hoy estamos a jueves. Empecemos el lunes, porque me voy a despedir el fin de semana. No existe eso, ¿sí? Pero pasa, ojo, yo se los digo y realmente pasa. ¿Por qué? Porque así como existe una despedida, existe una segunda despedida y existe una tercera despedida. Tiene que ser tajante esto, ¿sí? ¿Hay deseo de dejar o no hay deseo de dejar? Si a ustedes les pasó, si fumaron en alguna vez tabaco y dijeron, no, tengo que dejar porque esto me hace mal. Si uno no quiere dejar, no va a dejar. Tiene que tener el deseo de dejar, ¿sí? Entonces hay que convencer primero terapéuticamente y después, ¡boom!, bomba farmacológica para evitar el craving y los síntomas de abstinencia, ¿sí? Dudas, preguntas. Tienen que haber 1000 de adicciones. Saben que es una de las enfermedades prevalentes más frecuentes ahora, ¿eh? El consumo de sustancias. ¿Usa el disulfiram o la cinamida en la deshabituación del alcoholismo? Particularmente yo no, Sebas, no lo he utilizado, no tengo experiencia
en la utilización de disulfiram ni acenapina. No sé si acenapina es el antipsicótico, ¿a ese te referís? Cinamida. Ahí escribo. Dale, no, la verdad que no tengo experiencia, che, con eso, ¿eh? Medicación de primera línea para cocaína, entonces, estabilizadores de estado de ánimo y antipsicóticos. Sí, yo sí, exactamente. Esa es la primera línea. Recuerden del topiramato, ¿eh? Es útil para las adicciones de cualquier sustancia, desde el tabaco hasta la cocaína y drogas, digamos, distintos tipos de drogas. Cinamida, no tengo experiencia, Sebastián, ¿eh? Con esa. ¿Alguien conoce a alguna persona que tenga problemas con el consumo? ¿No conoces a nadie, Georgina? No, pero justamente hay una duda que a mí me hace ruido en la cabeza. De gente que fumó todo el tabaco y un día para el otro dejó de fumar. Y porque hay gente que sí tiene que recurrir a una medicación para dejarlo. ¿Cómo ocurriría eso psicológica y fisiopatológicamente? Los rasgos de la personalidad, estos rasgos, digamos, más de tipo adictivo. Hay personalidades que son más adictivas que otras. Es pura y exclusivamente psicológico, es muy llamativo, pero sí, hay muchas personas que dicen, bueno, no, hoy voy a dejar. Probablemente esa persona lo hacía más por una cuestión social o por distintas razones. Y hay personas que están con un cuadro de POC severísimo, etcétera, etcétera, y no lo pueden dejar. Es muy, muy relativo a cada uno eso. Lamentablemente no ocurre tanto con otras drogas más de abuso más pesadas, ¿no? Me preguntaba... Sí, un segundito, así no me olvido, porque esto lo había puesto, si no me acuerdo yo, sí, al principio, acerca de la Ritalina. Ahí lo volviste a poner, perfecto. La Ritalina, el metilfenidato, ¿no? El metilfenidato. ¿Qué pasa con el metilfenidato? El metilfenidato es un derivado de las anfetaminas. Es un estimulante. ¿Qué pasa con este estimulante? No se vio que este estimulante genere adicciones, digamos, biológicas, sino más bien de hábitos, ¿sí? De costumbres. Es decir, muchas personas que toman metilfenidato para estudiar, por ejemplo, ¿sí? Bien, esas personas que si lo hacen crónicamente, es muy probable que el día de mañana, cuando tengan que no tienen un trastorno por déficit atencional, simplemente porque un amigo de un amigo les dijo que iban a estar con más atención, es muy probable que el día de mañana, cuando no tenga eso, entre en un estado de angustia. Yo no voy a poder solo, si yo siempre estudié con esto. ¿Sí? Entonces es más una dependencia psicológica que biológica. ¿Bien? Lo cual es bastante provechoso esto que les digo, porque en realidad si alguno de ustedes consume metilfenidato para estudiar, sepa que en realidad puede estudiar sin eso. ¿Sí? No es que su cuerpo se acostumbró y el día que no lo tome no va a poder estudiar. ¿Sí? ¿Sería como un efecto rebote? ¿Cuál el efecto rebote? ¿Cómo sería? El metilfenidato. El efecto rebote. El efecto rebote sería que aparezcan síntomas. Efecto rebote significa que aparezcan síntomas exacerbados que llevan al consumo de esa sustancia. Eso sería el efecto rebote. ¿Sí? Con lo cual, no sería en este caso el efecto. Yo lo pregunté porque se toma por el déficit de atención.
y se consigue el déficit de atención y después me parece que con tiempo se torna mayor el déficit de atención. Por eso lo pregunté, sería como un efecto rebote. Claro, ahora entiendo. Sí, no, en realidad no genera, yo lo vería más no como un efecto rebote, sino como un deterioro. ¿Sí? Como un deterioro, es decir, tengo un déficit atencional o no tengo un déficit atencional. Me acostumbré desde primer año a tomar metilfenidato para estudiar, ahora estoy en quinto y me quedé sin metilfenidato porque hay pandemia y se cortó la frontera y no puede venir más metilfenidato a Santo Tomé. ¿Entro en un déficit atencional por efecto rebote? No se genera eso, no se genera un acostumbramiento a eso. Es principalmente habitual, de hábitos, no habitual, de hábitos. Doctor, entonces si no hay un deterioro previo, o sea, una patología previa, el uso de la Ritalina no produce dicha dependencia biológica, pero sí psicológica. Sí, que a veces es peor, ¿eh? Pero sí, produce una dependencia psicológica. Y cuanto a dependientes químicos, no sé, yo hablo por mí, pero para trabajar con este tipo de pacientes tiene que tener mucha experiencia, porque en las visitas en los abrigos de dependientes químicos para tratamiento se muestran muy manipulativos, mucho perspicaces para conseguir lo que quieren. Sí, vos decís en el tratamiento del trastorno por déficit atencional, que si bien un paciente, digamos, con mucha habilidad como para simularte un trastorno de déficit atencional para que la recete metilfenidato. No, doctor. En los dependientes químicos. Sí. Químicas. Sí. Sí, el que tiene dependencia química, ahí entendí. Los adictos tienen mucha capacidad de manipulación. Sí, un montonazo. Sí. Por eso hay que manejar con mucho cuidado las benzodiazepinas. ¿Sí? Y por eso digo, tiene que, además de tener la voluntad de atender, tiene que tener mucha experiencia para que no sea pasado para atrás a todo momento. Sí, totalmente. Hay una forma que tenemos nosotros también los médicos de ver si realmente está cumpliendo, si hay adaptación, si me está mintiendo. Lo primero que tenemos que decirle nosotros al paciente es, necesito saber la verdad. Si hay recaídas, si no hay recaídas, si tenés deseo, si no tenés deseo. Yo necesito saber la verdad porque si no, no puedo tratarte. Es decir, no sé dónde estoy parado, no sé a quién trato, ¿sí? Lo cual no ocurre muchas veces y nosotros tenemos algunas herramientas para darnos cuenta. Por ejemplo, te voy a pedir un laboratorio control para ver cómo está todo, qué sé yo, y le pido gamma-glutamil transpeptidasa, que es una enzima hepática que aumenta con el consumo de alcohol. ¿Sí? ¿Hace cuánto que no tomás? Y no tomo hace como un mes y tiene la gamma-glutamil transpeptidasa por las nubes. Doctor, una pregunta. Con este tipo de paciente, ¿ayuda también el conocimiento de las expresiones faciales? No sé, a mí me encanta mucho esta parte de la psicología y la psiquiatría, el conocimiento de los rasgos faciales. Puede ser. Yo la verdad que no... yo sé que ustedes... A ver, yo si hay algo que tengo experiencia es en el... ¿Entienden? Cuando un alumno hace así y no tiene rasgos ni se... Quiere decir que no entendió nada, pero bueno, dale, ya está, cortá la clase, me quiero ir. Eso es lo único que sé. No tengo otra experiencia en expresiones faciales, pero yo calculo que sí puede ser, Jonathan, Puede ser perfectamente, sí. Doc, y así como se pide la gamma-glutamil para el alcohólico, para el cocainómano, ¿qué se puede pedir? Para el cocainómano no hay un marcador biológico específico. No. Doctor, creo que hay metabolitos que quedan circulando, no sé hasta cuánto tiempo, pero que se pueden pedir.
Sí, esos son muy específicos. Ahí sí, el paciente se va a dar cuenta que le estás pidiendo, porque en orina se piden metabolitos. Eso tanto para la marihuana como para la cocaína, ¿sí? Pero eso es bien específico, se recontra da cuenta que vos le estás pidiendo eso para eso, ¿sí? Porque en la orden incluso lo tiene que dejar constancia. Se puede dosar en sangre y en orina metabolitos de la cocaína y del cannabis justamente para ver eso. Sí. Yo trabajaba en una clínica psiquiátrica y en tratamiento de las adicciones y se le hacía muchas veces, yo estaba como médico de guardia, pero los médicos clínicos de ahí de la institución le hacían a los pacientes cuando se iban de visita, algunos así al azar le hacían un dosaje. Todos mienten, dice. Probablemente en algún momento. Doctor, tengo otra pregunta, desde mi ignorancia. Ahora que está muy de moda el tratamiento para los dolores crónicos con el aceite de cannabis, ¿eso puede crear adicción? En realidad, el aceite de cannabis tiene muy bajo porcentaje de THC. Tiene alto porcentaje de cannabinol y bajo porcentaje de THC. El efecto de intoxicación que produce el cannabis es porque la planta de cannabis tiene, vieron que existen distintas cepas, cannabis sativa, cannabis ruderalis, indica, tienen distintas variaciones de THC o cannabinol. Lo que tiene el aceite de cannabis es menos porcentaje de THC, que es lo que produce el efecto tóxico de la marihuana, y más porcentaje de cannabinol, que es el que tiene el efecto terapéutico, es decir, analgésico, antiemético, ¿sí? En el cannabis. Es muy raro que con el jarabe se genere una adicción. Primero porque se dan pocas gotas y segundo porque tiene muy poco THC. Yo la verdad que no he visto casos de adicción al jarabe de cannabis ni en niños ni en adultos. Yo trabajo, bueno, actualmente acá no, pero en Buenos Aires tenía un montón de pacientes mayores, principalmente casi el 100% eran mujeres mayores que estaban en tratamiento con aceite de cannabis. ¿Sí? Indicados por mí también, muchas veces, porque para el dolor crónico la verdad que tiene muy, por lo menos en mi experiencia, buen efecto. Pero no, respondiendo a tu pregunta, para serte bien concreto, no he visto ni creo que está comprobado tampoco que haya una adicción al aceite de cannabis. Doctor, una vez fui a una charla que dieron, un psiquiatra dio sobre drogadicciones y hablaba de una teoría, o no sé si es teoría o es algo muy cierto, digamos, de que cuando hay más apego y están más con los padres, los chicos en el desarrollo, cuando no hay eso, digamos, genera unas personalidades que son más límites, digamos, que necesitan todo más, digamos, adrenalina, tipo situaciones que les recompensen mejor de otra forma, como que necesitan más, digamos, para estar bien. No sé si sabe algo de eso. Coincido con eso. Digamos, si yo tengo una infancia con poco apego emocional por parte de mis padres, por ejemplo, probablemente yo busque esa falta de cariño o de apego en otras situaciones, ¿sí? Y ahí se genere mayor impulsividad en la búsqueda de distintas emociones. Por ejemplo, emociones de adrenalina, ¿no? Emociones de riesgo de estar en el límite. Coincido plenamente con eso. Sí, sí, sí. De hecho, está comprobado de que hay un montón de relación entre las patologías con consumo problemático de sustancias y, digamos, familias patológicas. ¿Sí? Hasta en las mejores familias, ojo, hay consumo de sustancias en todas las familias, pero hay muchísimo más porcentaje cuando no hay una contención familiar adecuada, y mucho más si es desde la infancia, ¿no? Sí, es cierto eso. Ahí están hablando por el chat, perfecto. Sí, sí. Bien.
Bueno, y ustedes ya están terminando el año. Queda re poco. Les queda una clase de, la semana que viene seguramente la de la doctora Castro de fármacos analgésicos y tratamiento del dolor. Seguramente les dé tratamiento del dolor. ¿Sí? Creo que es el último tema. Después Doctor, fíjense en el cronograma. ¿Cómo? ¿Tiene fecha para leer ya o no? Sí, ya se lo subí, ¿eh? Ah, bien. Ya le subí el cronograma con todo. A ver, sí, yo se lo subí. Pero hace poquito, ¿eh? Hace poquito que le subí con recuperatorios, con final, con todo. ¿Pero cuándo es la tercera fecha? En 10 días. Hoy es 15, el 25. No, mentira. No sé. Esperá. Ya les digo. Si bien ya se lo subí, ya Por se los favor, digo. doctor, no tome antiarrítmico hoy. Nada que un vaso de agua y una sertralina no solucione, Jonathan. Espérate, a ver. ¿Qué día es hoy? 15 de octubre. 15. Bien. Es en noviembre y acá, es el 12 de noviembre. Jueves 12 de noviembre es la tercera. ¿Les coincide con algún examen? ¿No? Perfecto. ¿Sí? ¿Con qué, Ana? Con el recuperatorio de cardio de clínica. Ay, sí, doctor, es verdad. ¿Pero quién tiene que recuperar? No me digan que tienen que recuperar cardio de clínica. Recuperar el cardio. ¿A qué hora tienen ese? No sabemos todavía, doctor. Qué macana, che, ¿eh? Y Nos van a avisar el día anterior a las 12. Porque ¿es oral? Más que seguro. No sabemos, doctor. ¿Tampoco saben? Bueno. Ojalá que no. El doctor, permiso, el doctor Feras, hoy una chica preguntó si sería oral a los recuperatorios, dijo que sí. Hoy por la clase del TP. O sea, todo oral, no hay escrito. No, creo que va a haber escrito y oral. Así dijo el doctor Vera, pero se definía hoy, tenía una reunión a las 12 y se iría a confirmar. Pero entonces, si es oral, es medio una macana, porque si yo lo pongo el 13 y no terminan el 12, se les va a complicar a algunos. ¿No quieren que lo ponga entonces el 11, un día antes? Va a ser solamente choice, el nuestro. Entonces ya lo rinden el 11, se lo sacan de encima y se quedan con clínica tranquis. Sí, profe, sería Además, profe, clínica... sería lo mejor. O que usted hable y saquen el oral de clínica. Pero en clínica la tercera era tiene oral y será el 6. No creo que todos rindamos hasta el 11. Claro. Bueno, hagamos lo siguiente. Lo dejamos el 11 y a lo sumo lo ponemos en un horario que no les interfiera, qué sé yo, a las 8 de la noche o en algún horario que no les complique si rinden oral, a alguno le quedó, ¿sí? Doctor. Sí. ¿Segundo era de salud mental va a tener oral? No sé, ¿quién es su docente de salud mental? Porque es el 6 y si tenemos oral también va a ser como que todo junto. De salud mental 2, no. De salud mental 1, sí. De salud mental 2, no. ¿Mental 2? No, de salud mental 2 no va a tener oral. El de los recuperatorios y el final seguro, pero las eras no. No, porque se superponen con millones de exámenes. Entonces no se puede. Doctor, tengo una última pregunta.
del tema de la clase. No, del tema de la clase no, vamos para... No, sí, dale. No sé si habló porque se cortó al inicio el Milsum. El craving y la abstinencia. ¿El craving sería como una etapa de la abstinencia? ¿Estarían relacionados o puede haber uno u otro? El craving no sería una etapa, sino sería un complemento de la abstinencia. Puede aparecer el craving en la abstinencia. O sea, la abstinencia tiene los síntomas vegetativos, pero además puede o no tener un deseo de consumo. ¿Sí? El paciente con abstinencia puede no tener el deseo, pero sentirse como el traste vegetativamente, es decir, con sudoración, taquicardia, etcétera, etcétera. ¿Sí? O, además, puedo tener un deseo muy profundo de consumo, que es el craving. Bueno, entonces la abstinencia siempre va a estar. ¿El craving sí o no va a estar? Claro, habitualmente, sí, en el 98% de los casos hay abstinencia. ¿Sí? Hay otro porcentaje que no tiene, ¿no? Abstinencia. A mayor dosis, a mayor tiempo de consumo, y a sustancias con mayor poder adictivo, mayor probabilidad de abstinencia. Por ejemplo, el más adictivo de todos es la pasta base, que es un alcaloide de la cocaína. ¿Sí? Es un residuo alcaloide de la cocaína. Yo he visto casos de intoxicación por pasta base y es increíble el tiempo de latencia que tienen entre dejar de consumo y la aparición de la abstinencia. Son pocos minutos, ¿sí? Dejaron de consumo y a los 15 minutos entraron en abstinencia y tienen que volver a consumir Paco, ¿no? Que es la pasta base. Es tremendo. Gracias. Doc, ¿nos podría dejar un mail para comunicarse con usted en el chat? Sí, el mail mío es fsauri@fb.edu.ar. Gracias. De nada. Bien, igual yo les voy a poner en el cronograma el cambio de fecha. Tengo que hablar con Secretaría Académica para que no haya ningún problema, ¿sí? Recuperatorio de terapéutica era 1, ¿alguien tiene? No. Bueno, eso es el 17 de noviembre. Si alguien tiene que recuperar la era 1. Si tiene que recuperar la era 2 o la era 3, el martes 24 de noviembre. Doctor. Sí. Una pregunta. Ayer doctor Miguel habló y dejó una duda en el ar. ¿Se habla algo de volver a presencialidad para el final de año, como si fuera para hacer los exámenes y después los orales, o todavía no se ventila nada sobre? La verdad que desconozco yo. Yo sé que estaban trabajando sobre la posibilidad de volver a la presencialidad con los alumnos que estaban terminando la facultad, ¿sí? Pero no sé si ahora, no sé si para los exámenes, la verdad que no te sabría decir, honestamente. Bueno, gracias. Después igual si me entero, los mantengo al tanto. El final es el 15 de diciembre. ¿Coincide con algún examen? No. Bueno. Ahí sí va a ser choice y va a ser oral, ¿sí? Bien. Doctora, ¿hay alguna fecha de final de salud mental para cursadas anteriores? Sí. Salud mental para cursadas anteriores, salud mental, ¿qué sería? El primer llamado, acá. Acá. EFI para salud mental 2, cursadas anteriores, el día 19 de noviembre. Esto es el EFI para cursadas anteriores. ¿Hay alguna bibliografía para los temas que dimos?
Los que están buenos, como siempre digo, el Flores y el Harvey, el Flores, el Harvey y el Goodman. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Muy buena la clase, toda una producción. Sí, la clase de demencias fue una producción, porque no me había gustado la que había hecho, ¿se acuerdan? Estaba como muy ido esa vuelta, así que preferí grabárselas y mandárselas. Bueno, me alegro que haya servido. Bueno, chicos, los dejo tranquilos. Vayan a descansar, les queda muy poquito para finalizar el año. La semana que viene seguro entonces se ven con Nadia, con la doctora Castro, y nos vamos a ir viendo seguro en alguna clase de repaso, porque más allá de la clase con la doctora, después hay creo que un par de clases de repaso de lo que ustedes quieran, y lo que yo les voy a proponer es que vayan diciendo temas de cualquier etapa del año que ustedes quieran repasar, así las preparamos bien y las trabajamos en esas clases de integración, ¿sí? Bueno, chicos, de nada, gracias a ustedes como siempre. Y bueno, nos vemos entonces en estos días. Gracias, doctor. Chao. Chau, chau. Chao, chao, gracias. De nada.